Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty
Ya, ahora sí. Hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo están, cómo están, cómo están? Ya vino su Cordy, el único e inigualable que estoy. Hola chicos, ¿qué tal? A ver, ¿qué me dicen? Cordy, algo fast, tengo que cenar. ¿Algo fast? ¿Cómo que algo fácil? La clase de 1 hora y media. Ahí dice abajo, mira, mira, mira el banner de abajo. A las 9:30, hoy estamos empezando un poco tarde. A las 9:30 iniciamos el tour universal con los más lentos, ¿vas a ese banner? Con el profesor José Majero, ¿sí o no? No te olvides que estamos en la semana 5 del ciclo. Hola, ¿cómo estás? A ver, salúdame. Hola, ¿cómo estás, Emanuel? ¿Quién más, quién más, quién más? Mitzel me dice Roman Esidota. Uy, hace tiempo no Roman Esidota. Yo me acuerdo que me iba con mis amigos de la academia a Arenales. Y ahí jugábamos de amanecida, ¿no? Eso ya hace tiempo, bueno. Como cuando teníamos una vida, pues, sin responsabilidades, ¿no? Donde lo único que importaba era estudiar y ni estudiábamos. O sea, una vida, pues, de colegio prácticamente, ¿no? Una vida de colegio, pero yo lo hacía, pues, en la academia, ¿no? Obviamente. Bueno, ese fue mi primer anual. El primer anual no se estudia, dicen. Siempre dicen que el primer anual no se estudia, yo no sé. Pero, pues, eso me pasó, ¿no? Esa fue mi amanecida. Buenas noches, Cordy, droga. Estamos aquí, buenas noches también contigo, gordito sensual. Estamos aquí reunidos, chicos, esperando a que el profesor ya entre al Zoom para que podamos empezar la clase del día de hoy, ¿no? Tengo un anuncio muy importante. Cordy, ¿por qué no me suelo emitir el anuncio? Porque aquí en TIT no te pagan por anuncios, te pagan por espectadores, que es muy distinto, pues, rey. Chicos, tenemos una noticia. Tenemos una noticia. El domingo 7 de diciembre vamos a tener una maratón gratuita de letras. Una maratón, Cordy, y gratis encima. Así es, de 8 de la mañana hasta las 10:30 de la noche tendremos una maratón gratuita de letras, chicos. Vamos a tener lenguaje, literatura, psicología, cívica, HP, HU, geografía, economía y filosofía. Los 9 cursos de letras totalmente gratis. Este domingo 7 de diciembre. Así que por favor, anota la fecha, anótalo, porque si te lo pierdes, ¿dónde más vas a ver una maratón gratis, sí o no? Pero hay un detalle, claro, es real, de que es real, es real. De que es real, pero hay un detalle mínimo. Y es que esta maratón va a ser financiada por ustedes. ¿Cómo así, Cordy? No entiendo, ¿cómo que va a ser una maratón financiada por nosotros? Te comento, pues. Para que la maratón se pueda dar, ¿ok? Para que... A ver, ¿ok? Ya está. Para que la maratón se pueda dar, chicos, ¿ok? Para que la maratón se pueda dar necesitamos hacer una colecta. Eso que a mí no me gusta, pero necesitamos hacer una colecta. Necesitamos juntar 400 soles para que le podamos pagar a los profesores. ¿De acuerdo? Necesitamos juntar justamente 400 soles para que le podamos pagar a los profesores. Cordy, pero ¿es obligatorio? No. Mira, lo que yo estoy pidiendo simplemente es una colaboración. Necesitamos 200 personas y que cada uno dé 2 soles para que lleguemos a 400 soles y podamos financiar la maratón gratuita. Si tú das tus 2 soles, bacán, apoyas al proyecto, apoyas a la maratón. Y si de repente no quieres dar los 2 soles, no hay problema. Si no das tus 2 soles y llegamos a los 400 con otras personas,
la maratón igual será gratuita y tú podrás disfrutar de la maratón, obviamente. Pero pues sería chévere, ¿no? Sería chévere que tú sí des tus 2 soles, porque así animas a los demás a que también den, y lógicamente pues haces que estemos más cerca de los 400 y la maratón pueda ser gratuita. ¿Ya, chicos? Entonces, por favor, si de repente tú quieres apoyar a que la maratón sea gratuita, quieres dar 2 soles, quieres apoyar justamente la maratón gratuita del 7, porque si no llegamos a los 400, lastimosamente no se va a realizar, simplemente escríbeme el número de la academia para poder agregarte al grupo de la maratón y puedas justamente colaborar. Cordy, si daremos los 2 soles, necesitamos maratones seguidas. Sí, mira, si ustedes dan 2 soles, podemos hacer hasta maratones cada 2 semanas. Imagínate, cada 2 semanas, 2 veces al mes. 2 veces al mes podemos hacer maratones, dependiendo justamente de los que puedan dar, ¿no? 2 soles que te pido, me parece que no es mucho para nadie, ¿no? Y si de repente pues es mucho para ti, ¿no? Quizás puedas aportar con algo menos, pero la idea está en que juntos lleguemos al monto para que podamos cubrir la maratón. Y eso que los 400 ni siquiera cubren todos los cursos, sino que yo voy a pagar lo restante, ¿no? Así que chicos, ya saben, tenemos que llegar a 400 soles. Necesitamos 200 personas que den 2 soles cada uno para que podamos llegar a la meta. Hay que lograrlo antes de este miércoles o jueves para que yo pueda justamente confirmarle a los profesores de que el domingo 7 tendremos la maratón. ¿Ya, hijos? A ver, ya voy a aceptar al profesor porque ya seguramente va a ingresar en breve, ¿ok? Chicos, igual porfa, los que deseen colaborar, únanse al grupo de la... Escríbanme al privado de la academia, ¿no? Para que yo les pueda dar más información. Ya viene el profe, ya viene el profe. A ver. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Me escucha? Hola, ya, sí. Ya, listo, profe. Usted me dice para yo darle el pase con los chicos. Ya, listo. Ya estamos listos. ¿Ya, le doy el pase? Ya, no hay problema. Ya, listo, profe. Entonces los chicos ya lo pueden ver y escuchar en 3, 2, 1. Ya, listo, gracias. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestra nueva clase de Historia Universal. ¿Qué tal chicos? Un gusto de mi parte estar esta noche con ustedes para brindarles temas picantes, temas importantes, temas fundamentales para la preparación a la universidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? Buenas noches. Hola, ¿qué tal ahí la gente del kit? ¿Cómo están chicos? Muy buenas, buenas, buenas. Listos. Muy bien, hola, hola, Master Nopi. ¿Qué tal? Manuelitor. También, ¿qué tal Yasmín? Hola, hola. Mixel 21, ¿qué tal? Bueno chicos, ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro tema de hoy. Bueno, ya ustedes han visto... Ah, sí, ahorita vamos a comentar eso, las causas del por qué cae Roma, ¿ya? Vamos a comentar eso. Hola, Saulito, un gusto también saludarte. Gracias por la deferencia. Muy bien, gracias. Bien, chicos, vamos a presentar entonces. Aquí está el tema que vamos a abordar el día de hoy. ¿Ya? Ya. Vamos a desarrollar hoy la Edad Media, parte 1. Sí, parte 1. Ya hoy ya tenemos, ahí está en el título, las invasiones bárbaras, el Imperio Bizantino, tenemos también el Imperio Musulmán y vamos a agregar un tema más, ¿ya? El Imperio Carolingio al final. Sí, yo sé que ese tema también se va a tratar la próxima semana, pero vamos a hacerlo como una introducción. Listo, entonces comenzamos por aquí. A ver, mientras vamos ya conectados, un ratito chicos, denme un minuto. Pero piensa, pechato, piensa. Estudia, sonso. Llega el 8 años
postulas, no ingresas. Ya, ahora sí, ahí vamos. Bien chicos, comencemos entonces con el nacimiento del mundo medieval. No olvides que la Edad Media es un periodo de la historia tradicional, ¿no? Una historia propuesta por el historiador alemán Cristóbal Keller, ¿está bien? Y Keller señala que la Edad Media está entre la Edad Antigua y la Edad Moderna, ¿ya? Y esta periodificación se basa siempre en fechas, cronología, por eso que la Edad Media comienza con dos fechas fundamentales. Comienza con esta fecha en todo caso y termina con esta, ¿no? Y también esa periodificación de Keller toma en cuenta acontecimientos políticos, acontecimientos, ¿ve? Acontecimientos políticos. Acontecimientos políticos. ¿Te das cuenta? Entonces, bajo esa lógica, la Edad Media se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina con la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Al cual también llamamos Constantinopla. ¿Está bien? Como dije, esa es una perspectiva tradicional, pero si queremos analizar la historia de un punto de vista de proceso, no de acontecimiento, sino de proceso, podemos plantear una pregunta importante, ¿no? De aquí, ¿por qué cayó Roma? ¿No es cierto? ¿Por qué cayó? ¿Cuáles son las causas? Eso fue una pregunta que vino en examen de San Marcos. Me parece que para la gente del área de salud vino esta pregunta. Y yo te lo voy a resumir en 5 causas rapidísimas, ¿ya? Lo voy a poner con una palabra para sintetizar la idea. Voy a comenzar señalando que a finales del Imperio Romano hay un proceso de ruralización de la economía. Como Roma vive una crisis, la cual se da en el sector comercio, afecta a la moneda, el comercio ya no es muy rentable, ¿qué hacen los inversionistas? Se van al lado rural, ¿ya? Invierten comprando tierras, promoviendo agricultura, ¿ya? También hay otro factor que es la polarización, ¿ya? A finales del Imperio Romano hay una desigualdad social bastante evidente. Los plebeyos se empobrecen mucho más porque la economía monetaria entra en crisis, hay proceso inflacionario, tú sabes que la inflación genera más desigualdad social. Y por otro lado, los inversionistas, ¿qué hicieron? Compraron tierras, ¿no? ¿Te das cuenta? Llevaron su capital hacia el sector rural, generando una polarización social, desigualdades sociales, lo cual desata rebeliones de campesinos, rebeliones de plebeyos y hasta esclavos también. Otro factor también es la burocratización. Ahorita vamos a responder a esa pregunta interesante que dice, profe, con las invasiones bárbaras comenzó el feudalismo, ahorita te voy a explicar que no es tanto así. Bien, la burocratización se refiere que como Roma es un imperio muy grande, ¿qué hizo el Estado romano? Colocó funcionarios en las fronteras, en las provincias. Cuando estos funcionarios se empoderaron, dejaron de darle lealtad a la capital, al emperador, y comenzaron a desintegrar el imperio, ¿ya? Como el imperio era muy grande, los funcionarios van a romper su dependencia con la capital. Por otro lado también tenemos otro factor importante, la cristianización, que es el factor que menos pesó para la caída de Roma. Se dice que el cristianismo redujo el espíritu de guerra de los romanos, ¿no? Los romanos eran máquinas, ¿no? Máquinas, máquinas, máquinas. Los romanos eran máquinas de guerra. Conquistaban, invadían, pedían tributos, ¿no? Roma quería violencia, sangre, ¿no? Es lo que se dice de Roma. Y el cristianismo fue apagándolo, ¿no? Fue apaciguándolo, ¿no es cierto? Con su prédica de tolerancia, con su discurso de amor, comenzó a apaciguar el espíritu belicoso de Roma, ¿no? Es un factor, no es el más importante, pero influye. Y el otro factor son las invasiones, ¿ya? Son las invasiones, que es el factor externo para la caída de Roma. Entonces, mira, hay 5 factores, chicos, ¿eh? Hay 5 factores, ¿correcto? ¿Cuáles son? Economía, sociedad,
política, cultura y factor exterior. ¿Está bien? Ya, ahora. En la Edad Media va a haber un sistema económico que va a predominar. Se llama feudalismo. ¿Correcto? Y cuando se quiere preguntar en qué momento encontramos el feudalismo, o sea, los orígenes, la raíz, eso lo encontramos, escucha, a finales del Imperio Romano, antes que las invasiones. ¿Qué pasó? Ahorita te explico, pero quiero que te quedes con la etapa, ¿ya? Y lo que veremos más adelante, cuando lleguemos a la Edad Media Alta, ahí es la consolidación del feudalismo, ¿no? Es lo que se termina planteando respecto a cómo ha evolucionado el feudalismo, ¿ya? Bueno, mientras tanto, el factor externo que provoca la caída de Roma Occidental son las llamadas invasiones. ¿Qué son las invasiones? Son migraciones de grupos humanos que tienen diferente característica cultural, ¿no? Hay una diferencia cultural con respecto a Roma, ¿ya? Hay una diferencia lingüística muy notable. Los romanos hablan latín, estos bárbaros hablan germánico, idioma mongol. Hay una diferenciación religiosa, ¿no? Los romanos tienen, a finales de su imperio, ya se han vuelto cristianos, hay monoteísmo, mientras que los germanos son politeístas, ¿no? Tienen una religión para que, que de los cristianos, que los cristianos llaman esa religión germánica pagana. ¿Está bien? En fin, hay una gran diferenciación. Y los germanos, ya, como dije, principalmente es la tribu más predominante. Llegaron a invadir Roma de dos maneras, ¿ya? La primera, mediante invasiones pacíficas. Los germanos entran a Roma, dado que estaban pasando por penurias económicas en el siglo IV, discúlpame, siglo III después de Cristo. Hay un problema ambiental en el norte de Europa. Siglo III, ¿ah? Ahí está, por eso colocamos el siglo III, ¿no? Hay un problema ambiental, una crisis ambiental o climática. Hay disminución de fuertes temperaturas, lo cual hizo que estos pueblos, básicamente germánicos, buscaran refugio dentro de Roma. Bueno, y Roma los acepta, ¿no? Y Roma los incorpora a la sociedad, como ves en la imagen, mira. ¿Está? Están entrando los germanos, ¿verdad? Mira. ¿No? Son gente civil, no son militares. Entran a Roma, Roma les permite entrar y los designa como mano de obra para actividades agropecuarias y también militares. Esta parte de aquí, por favor, colonato, se llama también, chicos, colonato, es la institución que ya ha nacido a finales del Imperio Romano y se dice que es la raíz, ¿ya? La raíz del sistema feudal. Ahí estaría el origen. ¿Y qué es el colonato, profe? ¿Qué es el colonato? El colonato es un sistema de arrendamiento, ¿ya? En la antigua Roma, ¿te acuerdas que habían grandes tierras? Los grandes latifundios, propiedad de terratenientes, ¿ya? Los patricios, ¿están? Los patricios, estos señores, ya que no había muchos esclavos en Roma, porque Roma ya no se expandía, entonces se preocupan, oye, ¿ahora quién va a trabajar mi tierra? Y comienzan a incorporar mano de obra que viene de otros lugares. Los bárbaros son justamente pueblos que van a entrar a Roma como colonos, ¿no? Colonos. Ahí está. Aunque el colono no solamente era un germano, ¿ah? El colono también podía ser ese romano que está migrando de la ciudad al campo, podía ser un plebeyo, ¿ya? Un plebeyo que está migrando repito, hacia el campo. O en su defecto es el esclavo que el mismo Patricio lo ha liberado,
Porque el Estado romano comienza a implantar un impuesto de esclavitud. Sí, hay un impuesto de esclavitud. O sea, cada patricio que tiene esclavos va a pagar un impuesto al Estado romano. Ese impuesto se termina llamando la indicción, ¿ya? Entonces es el impuesto a la esclavitud. Entonces, ¿qué te conviene si eres un patricio? ¿Tener esclavos? Difícil, ¿no? Porque eso implica pagar más impuestos a Roma. Por eso los patricios que optaron, liberar a los esclavos, ¿no? Y contratarlos como colonos, ¿no? Entonces, que el esclavo liberado se va a llamar liberto. Entonces, a esos grupos se les llama justamente los colonos. Entonces, ellos dicen, hoy Patricio, ¿qué tal? Necesito trabajar para mi familia, ya, ya. El Patricio, entonces, ¿qué le dice? Mira, colono, vamos a hacer algo, ¿ya? Yo te doy una chacrita, te doy una parcela de tierra, una chacrita, para que puedas así trabajar para tu familia. Ya, pues tú me trabajas gratis, ¿no? No te puedo pagar porque la economía monetaria está en retroceso, entonces te voy a tener que cobrar con trabajo gratuito. Y así nació, chicos, esta forma de trabajo y también una forma de mecanismo de producción, el sistema de colonato, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces los germanos entran en el siglo III, pero luego vamos a ver invasiones violentas. ¿Qué pasó? En el siglo IV y en el siglo V aumenta el número de familias, ¿te acuerdas? Porque estaban entrando a Roma, mejoraba también su condición de vida, y ya los germanos estaban más tranquilos, tenían más hijos, ¿no? Ellos son una sociedad muy tribal. Las tribus se caracterizan por tener muchos hijos, ¿no? Y esta presión demográfica, sumado también a que al haber más hijos van a demandar más tierras, y sumado también a que están llegando a Occidente, están llegando los llamados hunos. Profe, ¿quiénes son los hunos? Son los bárbaros mongoles, ¿ya? Ellos vienen de Asia, chicos, son de la zona de Mongolia, son mongoles. ¿Y quién sería el más poderoso de los mongoles? O sea, el más mongol de todos los mongoles, ¿no? ¿Quién sería el mongolón? El mongol, Atila. Ahí está, chicos. Atila, mira, ¿ya? El mongol, ahí está. ¿Ya? Claro, entonces eso genera una mayor presión, ¿ven? Entonces los germanos terminan siendo presionados por los hunos. Y cuando los germanos entran a Roma, chicos, entran a Roma, ¿qué estaba pasando en Roma? Se estaba desatando guerras civiles. Mira, en ese contexto, guerras civiles, ¿ah? Guerras civiles. Entonces, ¿qué hacen los romanos, chicos? ¿Qué hacen los romanos? ¿Qué hacen los romanos, chicos, para enfrentar estos problemas? Los romanos terminan haciendo un pacto con los germanos, hacen un pacto, una alianza. Esa alianza se va a llamar la federación, ¿está bien? Alianza romano-germánica. ¿Para qué? Para uno, los romanos hacerle frente en la guerra civil, ¿ya? En la guerra entre romanos, la guerra civil, y también utilizar a los germanos como soldados para enfrentar la guerra contra los hunos. ¿Te das cuenta? Contra los hunos. Ah, entonces, profe, los germanos tuvieron dos papeles, ¿no? Uno, apoyar a los romanos y otro, para enfrentar a los hunos. ¿Ven? Habían dos guerras paralelas, ¿sí? Bien. Chicos, da inicio a las invasiones violentas. ¿Alguien sabe cómo se llama la batalla que inicia las invasiones violentas? A ver, un crack por ahí que tenga el dato.
Ahora sí. Ajá. Esta es la famosa batalla, chicos. La batalla de Adrianópolis. Batalla de Adrianópolis, ¿no? Da inicio a las invasiones violentas. Hay una tribu germánica llamada los visigodos, ¿ya? Los visigodos derrotan a los romanos. Los visigodos vencieron a los romanos, vencen a Roma. E incluso en el campo de batalla mataron al emperador romano. Mientras tanto, chicos, los hunos entran a Roma, ¿te das cuenta? Los hunos avanzan. ¿Qué está ocurriendo mientras tanto? Mira, guerra contra los germánicos, invasión desde los hunos y paralelamente a eso, guerra civil. ¡Wow! 3 guerras en Roma, chicos. 3 guerras en Roma. Guerras entre romanos, guerra contra los germanos visigodos y la guerra contra los hunos. 3 guerras al mismo tiempo. ¿Entiendes por qué Roma va a caer, sí o no? Sí, el emperador que muere en la batalla de Adrianópolis se llamó Valente. Valente. Pero los romanos, perdón, tenían que actuar rápidamente. Entonces hacen una alianza, repito, ¿te acuerdas que te dije? Con los germanos para vencer a Atila. Los romanos se unen porque hay un enemigo común. Son los germanos y es Atila. Pero en ese contexto, ¿quién es el más grande enemigo de Roma? Atila. Entonces los romanos se unen, dejan de lado su guerra civil, ya, se unen, forman una alianza con los germanos para vencer a Atila. Por eso que viene la batalla más importante de todas las invasiones, la batalla de Campos Cataláunicos o batalla de Chalons. ¿Sí? En esa batalla la Federación Romano-Germánica, los federados, vencieron a los hunos y derrotaron a Atila. ¿Correcto? Después de estas invasiones, prácticamente Roma tenía que pagar, porque esta es una ayuda, una alianza, Roma tenía que pagar a los germanos con tierras. Eso explica por qué los germanos van a ir tomando tierras en la medida que van apoyando a Roma en su guerra contra los hunos. Al final, ¿qué pasó? Al final, los germanos tomaron territorios y fundaron sus reinos. ¿Te das cuenta? Fundaron sus reinos. ¿Ya? Entonces, eso se llama reinos germánicos. ¿Por qué los hunos no formaron un reino en Europa Occidental? Fueron vencidos en la batalla de Chalons. ¿Ya? Los hunos fueron vencidos en la batalla de Chalons. Y poco a poco, chicos, poco a poco, el mundo bárbaro, el mundo germánico, se va a mezclar con el mundo romano. ¿Ya? El mundo germánico, chicos, se va a mezclar, se va a combinar con el mundo romano. ¿Está bien? Y al mezclarse, chicos, el romano, el germánico, e incluso los cristianos también se van a sumar, todo eso va a ser la base para que surja la civilización occidental. Repito, los hunos no se mezclaron con estos germanos y romanos porque fueron vencidos en la batalla de Chalons. ¿Ya? Todos los pueblos que están fuera del Imperio Romano, no olviden que se llaman bárbaros. Por eso que hay bárbaros europeos, los germanos, y bárbaros asiáticos, los hunos. ¿Está bien? Bien, consecuencias, chicos. Tenemos los reinos germánicos. ¿Está bien? Ahí tú puedes ver, mira en el mapita, los reinos germánicos. En España, pues hombre, España, el reino visigodo. En el actual Portugal, ahí está, mira, la tierra de Serra 7, reino de los suevos. Francia, reino de los francos. En Bretaña, anglos y sajones. En Italia van a ver ahí dos pequeños gobiernos, ¿no? Primero los érulos, que derrocaron al último emperador romano, y luego de los érulos entran los ostrogodos. ¿Ah? Y en el norte de África tenemos el reino vándalo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué va a pasar a continuación?
La cultura romana te dije que se fue mezclando con la cultura germánica. Ya, eso se va a llamar germanización. Pregunta examen de San Marcos, ¿ah? La germanización. Entonces, ¿qué es la germanización, chicos? Una mixtura, una combinación, mixtura. ¿De qué? Una mixtura de la cultura germánica y la cultura romana, ¿correcto? La cultura romana. Ahí está. ¿Y cuáles son las características, chicos, de esta germanización? La primera es que ¿ya? Los monarcas, los reinos, los reyes germánicos, ¿sí? Los reyes van a implantar monarquías inicialmente electivas, o sea, los guerreros bárbaros elegían al rey, al más fuerte, al más poderoso, ¿no? Hay una asamblea de guerreros de los germanos y eligen, ¿no? A ver, él ha destacado por su valentía, por su liderazgo, ¿no? Entonces eligen al rey con esa cualidad, la fuerza, el poder, el valor, ¿ya? Y esto se volvió una costumbre. No había una ley que diga eso, pero se volvió una costumbre. Entonces, las leyes ya no son escritas, son basadas en costumbres, ¿ya? Eso se llama derecho consuetudinario. El derecho escrito romano fue reemplazado gradualmente por el derecho consuetudinario, basado en las costumbres. Eso fue una pregunta de examen de San Marcos, admisión. Costumbres. Bien, con el tiempo, los reyes elegidos por la asamblea comenzaron a nombrar sus candidatos. O sea, el rey comenzó a proponer a su hijo y la asamblea lo ratificaba. Entonces, eso se va a transformar en una costumbre. El rey va a colocar a su hijo, la asamblea lo elige, luego el hijo coloca a su otro hijo, en este caso el nieto del rey, la asamblea lo elige, y así, ¿no? Van formándose las dinastías, ¿ya? Entonces, de la monarquía electiva pasó a ser una monarquía hereditaria. ¿Te das cuenta? Hereditaria. Y aparecen las famosas dinastías. ¿Estamos? Las dinastías. Por ejemplo, yo, imagínate, soy tu rey, soy tu king, tú me dices mi king Majerwa, ya. Tú me eliges como rey. Luego yo estoy a punto de morir, elijo a mi hijo, tú eliges a mi hijo, ¿no? José segundo, yo soy José segundo, ¿no? Luego mi hijo José II elige a su hijo, José III, ¿me entienden? Y nacen las dinastías. Ahora, ¿por qué mi hijo? ¿Por qué mi hijo, verdad? Porque en el mundo germánico, chicos, el que es el heredero tiene que venir de la sangre del padre. Es una costumbre. Por eso que hay una costumbre famosa que también fue pregunta de San Marcos, se llama el derecho de sangre. ¿Ya? El derecho de sangre es una costumbre, ¿no? Entonces el rey entrega el poder a su hijo y este a su hijo, ¿me entienden? El derecho de sangre trae por eso repercusiones políticas. ¿Se entiende? Por eso que los hijos pueden ser reyes porque son derecho de sangre de su papá. Pero así como hay derecho político, también hay un derecho económico. Porque si yo, por ejemplo, José, vamos a suponer, ya, yo soy el aristócrata José, tengo un montón de tierras, esa tierra pasa también a mi hijo. ¿Entiende? Entonces, así como yo puedo tener el poder político, también puedo tener el poder económico. Y así de esa forma, si tengo el poder económico, tengo prestigio social. Entonces, el derecho de sangre tiene implicancias políticas, económicas y sociales. ¿Correcto? Ahí está. Las lenguas romances. Y un punto final es en términos de la religión. El cristianismo, chicos. El cristianismo. ¿Qué pasó? Los germanos creían en Thor, en Loki, en Odín,
¿Ya? ¿Qué pasó con esos dioses? Los cristianos llamaban esos dioses dioses paganos. Paganismo. ¿Ya? ¿Por qué paganos? Porque generalmente las religiones antiguas sacrificaban animales o algo a los dioses. Los cristianos no hacían eso. ¿Ya? Tenían solamente su fe en Cristo, en Dios. Por eso le llamaban religiones paganas, ¿no? Por ejemplo, los griegos mataban ovejas, cabras, ¿no? ¿Te acuerdas del dios, ¿no? Dionisio, ¿no? Igualmente los romanos, ¿no? Los germanos también hacían sacrificios. Entonces, ¿qué pasó? Los germanos van a incorporar a su creencia la religión cristiana. ¿Cómo así? Los dioses paganos se incorporan al cristianismo. O sea, el paganismo fue incorporado al cristianismo. Con el tiempo, eso se va a poder observar, chicos, en la Navidad. Si ustedes han visto en la Navidad, ¿cuál es la costumbre? Aparte del nacimiento, el arbolito, ¿no? Con las bolitas. ¿Por qué el arbolito, chicos? ¿De dónde viene el arbolito? El arbolito es una incorporación cultural del mundo germánico. ¿Acaso donde nació Jesucristo habían pinos? ¿No? Inclusive le ponemos su nieve, ¿no? Su nievecita, ¿sí o no? Su nieve, ¿no? Tú en tu casa, tu arbolito de plástico, ¿no? Ya no tenías árbol de plástico, tu escoba, tu palo de escoba, ¿no? Le ponías unas ramas artificiales, tecnopor, ¿no? ¿Me entiendes? Ya, ¿eso de dónde viene? Eso no es del cristianismo original. Ese es un elemento que viene del mundo germánico. ¿Te das cuenta? Entonces, el paganismo se incorporó al mundo cristiano gradualmente, ¿ya? Y ahora chicos, los habitantes del mundo medieval van a ser leales, no al Estado, porque el Estado se ha derrumbado con las invasiones, ¿te acuerdas? Las personas van a buscar protección en el hombre fuerte, el que tiene la tierra, ¿ya? Al cual hay que someterse para que él te proteja. Y como tal, él te da tierras para que tú puedas sustentarte. Entonces desaparece el concepto de ciudadano, en la antigua Roma, que estaba sujeto al Estado, servía a la patria, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué va a terminar surgiendo? El concepto de buscar un hombre fuerte. Todo hombre busca un hombre fuerte. Por ejemplo, yo, si soy el profe Majerwa, voy a buscar un hombre. A ver, ¿quién va a ser mi hombre? Bueno, mi hombre tiene que ser un hombre que tenga tierras, que maneje el ejército, ¿no? Me defienda. Así que me someto a él. ¿Qué le digo? Mi lord, ¿no es cierto? Mi señor. Ahí está. Dependencia personal. ¿Te das cuenta? Ahí está. Claro. ¿Ven cómo surge la palabra mi king, mi lord, ¿no es cierto? Ahí está. Es el lenguaje germánico, germanización. Ustedes cuando usan esos términos, ¿no? Sí, mi lord, sí, mi king, ya pues están utilizando sin querer la germanización, ¿no? ¿No es cierto? Ya está. Una cosita también, chicos, es que las propiedades de Roma, ¿te acuerdas? Los latifundios romanos pasaron también a manos de los germanos, porque los romanos se casaron con germánicos. El latifundio pasó a esas nuevas familias, que vamos a llamarle la aristocracia. Aristocracia, chicos. Y para esta aristocracia, la fuente de poder ya no es el dinero, ¿no? Es tampoco los esclavos, es la posesión de la tierra, otra costumbre germánica. Bueno, también se entiende, pues chicos, porque el comercio ha colapsado, las monedas también han ido retrocediendo. ¿Qué nos queda? La agricultura, la tierra, ¿ve? La posesión de la tierra, no se olviden. Eso sí también pregunta examen de admisión San Marcos. Por eso las actividades económicas terminan ruralizándose. No olviden que la ruralización ya había empezado en el Imperio Romano, aquí aumenta la ruralización. ¿Está bien? Bien chicos, ¿qué tal? ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Esto ha sido Pregunta a San Marcos. Germanización ha venido. También ha venido esto de el derecho consuetudinario, Pregunta a San Marcos.
Y también ha venido el concepto de posesión de la tierra como fuente de riqueza. Ya son tres preguntas que ha venido a San Marcos respecto a este tema. Bueno, vamos a la siguiente. Mientras esto ocurre en Occidente, donde la tierra se ha fragmentado, en Oriente el territorio está unido. Hay unidad, unificación. Porque en Oriente vamos a encontrar los grandes imperios. ¿Ya? En Occidente dicen que los imperios no se consolidaron como una gran unidad en Occidente porque su base económica ya es una base económica muy agrícola, ¿no? Lo cual fue una base económica que no generó pues riqueza y por lo tanto no se pudo construir un estado fuerte, ¿no? En cambio en Oriente, Imperio Bizantino, Imperio Musulmán, la actividad fundamental fue el comercio, gracias al cual se pudo construir un estado fuerte, ¿te das cuenta? ¿Cuál es la principal actividad económica de este llamado Imperio Bizantino? El comercio marítimo. ¿Sí? ¿Qué es el Imperio Bizantino? Fue el territorio que en su momento llegó a ser Imperio Romano de Oriente, con su capital Constantinopla. Su primer emperador se llamó Arcadio, ¿ya? Y a partir de él en adelante se fue gestando una economía muy propia de Europa Oriental. Hay latifundios en el Imperio Bizantino, se produce todo tipo de alimentos, ¿ah? Cereales, hortalizas, vegetales. Los bizantinos llegan a exportar, alucina, exportaban el mercado mundial. O sea, no solamente consumían, también exportaban, lo que significa que su economía no era autárquica, o sea, no era una economía de autoabastecimiento. Podían exportar productos hacia Occidente, ¿ya? Lo que significa que su economía era bastante bonante, ¿no? Boyante o muy productiva. Tal es así, chicos, que como hacían comercio internacional por el mar, por si acaso, no había muchas rutas terrestres, sino más que nada marítimas. Llegaron a tener una moneda que fue en su momento la divisa número uno del mundo medieval. Esa divisa es el bizantí de oro. Puedes chequear acá, chicos, mira, mira la moneda. El bizantí de oro. Ahí está. ¿Sí? Era la divisa más importante del mar Mediterráneo. Divisa más importante del mar Mediterráneo hasta el siglo XIII. Porque a partir de ahí viene la caída económica del Imperio Bizantino y van a ser reemplazados por los italianos. Pero en su momento la economía mediterránea la tenía el Imperio Bizantino. Los bizantinos también tuvieron una economía muy similar a la de China. Llegaron a hacer sericultura. ¿Tú sabes qué es sericultura? Producir seda. Sí, los bizantinos habían robado los inventos de la seda del mundo chino, pero a pesar de eso, la seda china siguió siendo de mejor calidad. Pero ya los bizantinos tenían este negocio, pero como dije, la seda no era competitiva con lo que había en China, ¿ya? Por eso que el mundo seguía dependiendo de la seda china. Una característica particular de la economía bizantina es que aquí el Estado planifica la economía. O sea, el Estado fija el salario, el Estado establece las rutas comerciales, el Estado fija los precios, hay un control del Estado respecto a la economía. ¿Por qué, chicos? Porque en el Imperio Bizantino el Estado tiene mucho poder, y no solamente en la economía, también en la parte política, que ahorita te voy a comentar. Socialmente, el Imperio Bizantino estaba en manos de la aristocracia y el clero. Ellos eran dueños de los grandes latifundios, ¿correcto? Ahí está. Y con el tiempo, ya que el Imperio Bizantino fue ganándose muchos enemigos en la Edad Media, ¿ya? Van a aparecer, por ejemplo, los persas en Oriente, van a aparecer por acá en el norte los eslavos, los antiguos rusos, van a aparecer por acá, chicos, los llamados musulmanes. Por todos lados el Imperio Bizantino era atacado, complicado llevar ejércitos a cada parte, ¿ya? Acá estaban entonces, como decían, los eslavos,
Por acá entraban los persas de la Edad Media, se llamaban persas sasánidas. Y por acá abajo iban entrando los árabes, los árabes. Entonces, ¿qué hizo el Imperio Bizantino a partir del siglo VII? Colocó en las fronteras a los llamados estratiotas. ¿Quiénes son los estratiotas? Son soldados campesinos que son ubicados en las fronteras y el Estado les termina pagando con tierras. Gracias a ellos, el Imperio Bizantino no llegó a acabar tan rápidamente, ¿ya? Porque fácilmente el imperio hubiera desaparecido por las permanentes invasiones, pero soportó por la presencia en gran medida de estos soldados campesinos en la frontera. De ahí viene una pregunta, chicos: ¿por qué el Imperio Bizantino duró tanto tiempo, no? Esa fue una pregunta que viene en San Marcos alguna vez. Podemos decir, chicos, que el Imperio Bizantino, ¿por qué duró 1000 años? ¿No? ¿Por qué duró 1000 años el Imperio Bizantino? Un primer factor es su capital, ¿ya? Ubicada estratégicamente, la ciudad de Constantinopla. ¿De qué radica su ubicación? En que está establecida geográficamente entre dos continentes, Europa y Asia. ¿Ven? Por eso que es estratégica. De ahí salía el comercio marítimo. Los bizantinos controlaban el comercio y tenían una economía fuerte para invertir en su estado y defender el estado. Otra razón más, chicos, es que en el Imperio Bizantino hay una fuerte unidad política. Una fuerte unidad política en manos del emperador, ¿ya? En manos del llamado Basileus. Profe, ¿quién es el Basileus? El emperador, ¿ya? Otro factor importante del imperio termina siendo la unidad religiosa. El Imperio Bizantino no dependía de Occidente en un momento de su historia, porque hay una división de la Iglesia bizantina con respecto a la Iglesia católica. Eso se va a llamar Cisma de Oriente, lo cual le da al Imperio Bizantino autonomía frente al Papa, que evidentemente gobernaba en Occidente. Otro factor importante también, chicos, es el poderoso ejército y al mismo tiempo también la diplomacia. Los bizantinos solían hacer regalos muy lujosos a los pueblos vecinos, ¿no? Para evitar que los invadan. Joyas, tesoros, esclavos, ¿no? Hacían pacto con ellos, entonces eso evitaba también que sean permanentemente invadidos. Bien, profe, y de los vecinos que tuvo el Imperio Bizantino, ¿qué pasó con los eslavos? Los bizantinos, por ejemplo, llegaron a llevar el cristianismo al mundo eslavo, los cristianizaron, los evangelizaron. Cuando caiga el Imperio Bizantino, la religión bizantina justamente pasa a los eslavos, a Rusia. Por su parte, los bizantinos también tuvieron contactos muy importantes con los árabes. No por algo, la arquitectura, la cultura griega pasa a los árabes gracias a los bizantinos. Es parte de los contactos culturales que van a haber con esos pueblos, ¿sí? O sea que en la cultura islámica o árabe hay influencia bizantina. ¿Está bien? Pero, ¿con quién sería, chicos, el auge del Imperio Bizantino? ¿Con quién sería el auge del Imperio Bizantino? Obviamente Justiniano. Justiniano hizo 3 grandes obras en el siglo VI, perdón. Uno, mandó a construir la Basílica de Santa Sofía. Ahí está la imagen que ustedes ven acá abajo. Es la Basílica de Santa Sofía. Obviamente esa imagen, chicos, es no tan correcta porque estas columnas de acá se llaman minaretes. No son propios del Imperio Bizantino. Los minaretes es un aporte de los turcos. Aporte turco, no es un aporte bizantino. Cuando el Imperio Bizantino cayó en 1453 y entraron los turcos otomanos, los turcos colocaron esas columnas.
que las trajeron de Egipto. O sea, en la figura original, la Basílica de Santa Sofía no tiene minaretes. Eso se coloca después de que cae el Imperio Bizantino, ¿correcto? Y todo gracias a Justiniano. Otra obra importante también es que Justiniano alcanzó la máxima expansión. La máxima expansión. No, Justin Bieber no, es Justiniano. Una de las obras más importantes de Justiniano, chicos, no sé si ustedes pueden ver esta imagen recreativa de la ciudad de Constantinopla. Pueden ver en el medio, acá está la Basílica de Santa Sofía, mira. Acá en el medio tenemos nosotros una obra espectacular. ¿Ya? ¿Cómo se llama esta obra? Se llama el Hipódromo. El Hipódromo. Muy similar al circo de la antigua Roma. ¿Ven? Entonces, se puede decir, chicos, que en el Imperio Bizantino existe una conservación. ¿Ya? Los bizantinos conservaron, conservaron los conocimientos de la cultura greco-romana, la cultura clásica. ¿Y eso gracias a quién, chicos? A los monjes bizantinos, a los sabios bizantinos. Estos monjes bizantinos, ¿qué hicieron? Utilizaron unos materiales que se llaman los pergaminos, y en esos pergaminos escribían y escribían. Eran copistas, copiaban, escribían en pergaminos, y ahí se guardó el conocimiento. ¿Durante cuánto? 1000 años. Las bibliotecas bizantinas estaban llenecitas de pergaminos. Cuando cae el Imperio Bizantino, esos pergaminos fueron llevados a Italia para iniciar allí el humanismo renacimiento. ¿Ve? La cultura bizantina era muy fuerte ahí, la cultura clásica, ¿de acuerdo? No había otro lugar de la tierra, no hay otro lugar del mundo en la Edad Media donde la cultura clásica estaba viva. Cultura clásica en el Imperio Bizantino, ¿correcto? El foco de la cultura clásica en la Edad Media, por lo tanto, el Imperio Bizantino. Así es. Bien, chicos, este hipódromo fue bastante especial porque dicen los bizantinos les encantaban mucho las apuestas. Hubo una ocasión que Justiniano intervino pues en una carrera de caballos, porque era un hipódromo. Se habían formado dos equipos, ¿ya? El equipo rojo y el equipo azul. Y parece ser que Justiniano había colocado su caballo ganador, ¿no? O sea, había una suerte de apuestas, pero ya arregladas. La cosa está que gana el equipo de Justiniano, la población se levanta contra el gobierno y la gente gritaba esta palabra: Nika, Nika, Nick, Nick, Nike, 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 así como la zapatilla. ¿Y qué significa Nike o Nika? Victoria. La gente se levanta contra Justiniano, ¿por qué? Porque no porque Justiniano había intervenido en el juego, sino porque el gobierno había incrementado impuestos. Como Justiniano estaba haciendo guerras para alcanzar la máxima expansión, la gente estaba agobiada por los impuestos. Utilizaron esta suerte de conflicto en el hipódromo para levantarse contra Justiniano. Pero la rebelión de Nicá, ¿no? Que significa una rebelión antifiscal, termina siendo aplastado por el gobierno. ¿Ya? Así es. Bueno, aunque la obra más importante de Justiniano no es lo que estamos viendo por ahí, sino esta de acá. No se olviden, preguntas a Marcos, ¿ah? El Corpus Juris Civilis. Profe, ¿qué significa eso en castellano? Corpus, cuerpo. Juris, leyes. Civilis, ciudadanía, sociedad. Ese es el aporte máximo, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Por qué es importante el Corpus Juris Civilis? Porque ahí se guarda el conocimiento de la cultura clásica, específicamente romana. El derecho romano se conservó en el Imperio Bizantino. ¿Ven? Era base del derecho bizantino. ¿Te das cuenta? Por eso, como te vuelvo a recalcar, en ni un lugar de la tierra la cultura clásica estaba tan viva como el Imperio Bizantino. Bueno, ¿qué pasó después de Justiniano? Comienza un poco la caída.
Se producen algunos conflictos con la Iglesia Católica. Ya, el Corpus Juris Civilis, chicos, incorpora leyes del Imperio Romano escritas, lo cual se llama códigos, porque las constituciones son propios del mundo moderno, del mundo contemporáneo. ¿Ya? Las constituciones son reglas que van cambiando de acuerdo al tiempo. En los códigos, generalmente de la historia, son códigos que se mantienen por un tiempo de mucho mayor prolongación, ¿ya? Porque son regidos por el Estado, son leyes muy estrictas, muy parametradas. Para cambiar tiene que pasar muchísimo tiempo, ¿ya? Pero en el caso de la Constitución, que veremos más adelante, sí tiene esa cuestión de flexibilidad. ¿Está bien? Ahora bien, chicos, como dijimos, después de Justiniano se produce este evento que llamamos el Cisma de Oriente, la ruptura de la unidad del mundo cristiano, debilitando a la Iglesia Católica porque aparecen dos iglesias. Una, la ortodoxa, que es la nueva iglesia, y la iglesia que queda como la tradicional en Occidente, la Iglesia Católica. ¿Por qué se da esta división? ¿No? Es una de las preguntas más importantes. Bueno, porque hay un interés de tipo político, es decir, que los emperadores buscan romper su dependencia con el Papa, porque el Papa es una autoridad política. Entonces hay razones acá políticas. Y también hay otra explicación a eso, ¿no? La idea también es que la iglesia bizantina tenga su propia doctrina muy distinta a la católica. O sea, también hay una causa ideológica ahí. ¿Ya? Ideológica. Profe, ¿por qué se le llama ortodoxa? Porque los bizantinos creían, asumían que su religión estaba rescatando los valores antiguos y tradicionales del mundo cristiano. O sea, los valores correctos, las prácticas correctas, entre ellas la de no venerar imágenes. La Iglesia Ortodoxa justamente se llamaba por ello iconoclasta. Iconoclasta. Porque rechazaban las imágenes. Salvo se permitía, había una tolerancia con dos imágenes. La imagen de Jesús, ¿ya? Jesús y la imagen de la Virgen María. ¿Está bien? No se podía graficar a los apóstoles o a los santos o otras vírgenes porque no era parte de la doctrina ortodoxa. ¿Está bien? Ahora, este golpe, esta ruptura no nació de un momento a otro, ¿no? Hay un antecedente al cisma de Oriente, al cual le llamamos la querella de las imágenes o querella iconoclasta, ¿sí? Profe, ¿qué es la querella iconoclasta? Es un conflicto por el tema de las imágenes. Se enfrentaron dos facciones. Una que estaba con el emperador, se llamaba los iconoclastas, y otra facción de bizantinos que estaba con el Papa, vamos a ponerla así. Le llamaban los iconódulos. Todo comenzó cuando un emperador bizantino llamado León III ordenó destruir las imágenes en el Imperio Bizantino, imágenes cristianas. Ya ahí nace el llamado la corriente iconoclasta. Obviamente los demás bizantinos que eran tradicionales, que eran católicos, rechazan esa medida, se les comienza a llamar iconódulos y ahí comienza el conflicto que al final termina con la partición total de los que están con las imágenes, los católicos, y los otros que están en contra de las imágenes, ¿no? Los ortodoxos, ¿de acuerdo? Así que el antecedente al cisma de Oriente termina siendo la querella iconoclasta. Profe, ¿y quién es la máxima autoridad de esta nueva iglesia ortodoxa? El patriarca de Constantinopla. ¿Ya? Si ustedes grafican, ese patriarca hasta ahora existe. Me refiero a su cargo. El patriarca tiene como cualidad que su traje es de color negro. En cambio, el Papa de Roma, católico, tiene su traje blanco. Hace poco hubo un intento de unir ambas iglesias. Antes que muera el Papa Francisco, el argentino, él viajó pues hasta Moscú, porque allá está la actual sede de la Iglesia Ortodoxa. Se hicieron negociaciones, chicos, para restaurar la unidad, pero quedó ahí, quedó ahí. Así que este cisma de Oriente hasta ahora, ¿qué significa? Una ruptura definitiva.
¿ya? Entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Bizantina. ¿De acuerdo? Bueno, finalmente, chicos, el Imperio Bizantino llegará a su etapa final. Vendrán más guerras, la guerra de las cruzadas, la presencia de los turcos otomanos, y estos últimos van a tomar Constantinopla y la van a destruir finalmente. ¿Correcto? Muy bien. Mientras tanto, chicos, más allá del oriente, iba surgiendo una civilización que con el tiempo irá transformándose en la mayor rival al Imperio Bizantino. Nos referimos a los árabes y el Islam. Bueno, hasta ahí, chicos, ¿tienes alguna consulta, alguna pregunta de lo que hemos avanzado, el Imperio Bizantino? ¿Tienes alguna inquietud? ¿Sí? ¿Alguna consulta, chicos? Cuéntame si tienes alguna duda, ¿ya? Escriben ahí en el chat, yo te leo. Mientras tanto, vamos viendo el PPT para ir avanzando. Llega el otro año, postulas, no ingresas, al otro año será. Con León III comienza el conflicto con la iglesia y ese termina con el emperador Constantino IX. Ah, ya, dice la pregunta. En el libro de la dice que el feudalismo fue consecuencia de la caída del Imperio Carolingio. ¿Cómo pasó si se supone que el feudalismo antecede desde la llegada de los germánicos? Lo que pasa es que hay dos cositas que ahí debes tomar en cuenta, ¿ya? Cuando decimos los orígenes del feudalismo, lo encontramos con el colonato romano. Pero el feudalismo como una institución, ¿ya? Se llama por eso feudalismo institucional, tiene su origen como consecuencia del Imperio Carolingio. ¿Me entiendes? Si tú me dices, profe, el origen del feudalismo, o sea, el origen más remoto, la raíz del feudalismo está en el Imperio Romano. Pero si hablamos del feudalismo como un sistema, ¿sí? Como una organización ya hecha, lo tenemos después de que cae el Imperio Carolingio. Por eso hay que tener en cuenta ese detalle, ¿sí? Una cosa es hablar de raíz, o sea, cuando digo yo el colonato, no significa, ahí está el feudalismo. No, 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 ahí están las raíces, ¿entiendes? En cambio, después del Imperio Carolingio ya tienes el cuerpo, la estructura, la forma, o sea, el feudalismo como tal, ¿ya? Para que en todo caso quede claro, después del Imperio Carolingio, el feudalismo surge como una institución o sistema. Pero si tú me dices los orígenes más remotos, se encuentran en el Imperio Romano a finales, ¿ya? Bien, por acá hay algunas preguntas que dicen, profe, ¿los árabes creen en Jesús? Sí, lo consideran un profeta, al igual también que Abraham. Como dijimos, ¿no? Cuando cae el Imperio Bizantino, la cultura clásica, ¿te acuerdas? Que estaba en manos de los monjes, pasa al norte de Italia e influye en el humanismo renacimiento. ¿Ya? Ese es correcto. Muy bien.
Llegamos a los árabes, chicos. El periodo islámico. Hablar de los árabes y el Islam es un hombre que tenía muchos vínculos con judíos, con cristianos, de ellos toma su base para hacer su doctrina. Él protagoniza este evento considerado como el inicio de la era musulmana. Se llama la Égira, donde Mahoma huye de la ciudad de la Meca, donde él había comenzado a predicar la existencia de un Dios para todos los árabes, ya que antes de Mahoma los árabes tenían una tradición religiosa politeísta. Entonces Mahoma comienza a plantear la idea de un solo Dios, pero la pregunta es ¿por qué? Claro, desde el punto de vista religioso, porque Mahoma tuvo inspiración judía cristiana. Muy bien, eso nadie lo niega. Pero desde el punto de vista económico, ¿qué se lograba cuando Mahoma hablaba de que hay un Dios entre todos los árabes? Simple, todos los árabes son hijos de Alá, Dios. Por lo tanto, no tienen que pelear, son hermanos. Entonces hay que crear una comunidad, ¿ya? ¿Y cuál es la comunidad que crea Mahoma? Se llama la UMA. Mahoma crea la UMA, que por si acaso no es un concepto químico, ¿ah? Esta es la UMA con doble M, la comunidad musulmana. Y si hablamos de comunidad significa que es un mercado, porque esa comunidad va a consumir, va a adquirir productos, bienes y servicios. ¿Ve? El objetivo económico de Mahoma a través del Islam es formar un mercado en el mundo árabe. ¿Ya? Y la comunidad musulmana no es cerrada, es al contrario abierta, es muy flexible, es tolerante con otras religiones, sobre todo cristiana y judía. ¿Te das cuenta? En eso radica el éxito de los musulmanes. En la medida que se expandan, los judíos y cristianos no tendrán problemas en ser parte del mundo musulmán. Porque, por ejemplo, los musulmanes hablan de Jesús. Si yo soy cristiano y veo que los musulmanes hablan de Jesús, bacán, ¿no? Me uno con ellos porque respetan mi religión. Igualmente que los judíos, ¿no? Si los judíos ven que los musulmanes aceptan a Abraham, a Moisés, obviamente también estoy con ellos, ¿te dan cuenta? Eso radica el éxito musulmán cuando ellos se terminan expandiendo, la tolerancia, ¿sí? Este calendario, por si acaso, chicos, comienza en el año 622 para nuestro caso. Para ellos sería, digamos, el año cero. Por eso es que su fecha de año es distinta al nuestro, ¿sí? ¿Ya? Ahora, profe, si yo le resto 2025 al año 622, ¿puedo saber en qué año están ellos ahora? No, porque su calendario tiene una relación con el calendario lunar. Nuestro calendario es un calendario solar. En el calendario lunar, los días del mes son menos que los días del mes en el calendario solar. Por eso tienes que hacer ahí una ecuación, ¿no? Para hallar qué fecha exacta está con respecto a nosotros. Así que no es mecánico, no puedo restar, ¿ya? Para que veas que cada cultura tiene su propio calendario, ¿sí? Muy bien. Cuando muere Mahoma, chicos, ¿qué deja Mahoma? Dos cosas importantes, ¿no? Un mundo árabe unido y una comunidad formada. Muerto Mahoma, ¿quién lo reemplaza? Los sucesores, que se llaman califas. Ajá. ¿Y quién es un califa, chicos? ¿Quién es un califa? Es un jefe político, militar y religioso. ¿Correcto? Es un jefe, es como combinar un presidente, un general y el cardenal. Tres en uno. Jefe político, religioso y militar. Y los califas, chicos, los califas, ¿ya? Van a establecer un tipo de gobierno, una monarquía. Como es un califa, es una monarquía, y como tienen un poder religioso, se le llama esto una monarquía teocrática. ¿Ya? Una monarquía teocrática, como resultado. Los primeros califas fueron parientes de Mahoma. Su yerno, su nuero, le llamaron califas ortodoxos. ¿Por qué ortodoxos? Porque conservaron la tradición de Mahoma. ¿Ya? Tolerancia,
la idea de crear una umma. Hay un concepto que Mahoma hablaba bastante, se llama el yihad, Jihad, yihad, que era un concepto de lucha espiritual entre el bien y el mal. Los califas ortodoxos le dan otra interpretación, ¿no? Lo van a llamar a eso Guerra Santa. Ajá, así como escuchas, ¿ah? La Guerra Santa. La Guerra Santa o Yihad. ¿La Guerra Santa contra quién, chicos? ¿Contra quién? Contra los infieles. Profe, ¿quiénes son los infieles? Tú, yo. Profe, ¿usted? Por supuesto, soy un infiel para ellos. ¿Y a qué se refiere un infiel? Una persona no musulmana. Claro, una persona no musulmana. Ujú. Entonces, se comienza a crear toda una serie de tradiciones en torno a Mahoma. Por ejemplo, que Mahoma habló con el arcángel Gabriel, que Mahoma no puede ser representado en una imagen con el rostro abierto. ¿Ya? Hay una suerte de vínculo muy fuerte con Mahoma. ¿Sí? Entonces, ellos llevan la capital a la ciudad de Medina. Ojo, primera capital de un califato. Profe, y la Meca queda como una ciudad religiosa. ¿Ya? Y desde ahí comienza la expansión fuera de Arabia. ¿Está bien? Logran conquistar Egipto y conquistar Siria. Forman un imperio musulmán. Cuando termina la época de los califas ortodoxos, ocurre un problema ahí. Cuando gobierna el último califa ortodoxo llamado Ali, que era, si no me equivoco, el nuero de Mahoma, hay un problema entre musulmanes. Se llama cisma. Cisma, no olviden que es una ruptura religiosa. Cisma islámico. Si bien los califas ortodoxos han escrito el Corán, no Mahoma, sino ellos han escrito el Corán, sin embargo eso no evita que los musulmanes se terminen dividiendo, porque aparecen dos facciones, los chiitas y los llamados sunitas. Sunitas. Profe, ¿los chiitas quiénes son? Son la minoría, que consideran que el califa debe ser descendiente de Ali, el último califa ortodoxo. ¿Ya? Mientras que los sunitas que dicen, no, puede ser cualquier califa, no necesariamente un califa pariente de Mahoma. ¿Ya? Así que ellos terminan imponiendo su principio y van a ser la mayoría en el mundo musulmán. Entonces, eso permite que los llamados sunitas, como eran la mayoría, impongan nuevos califas, como son los califas omeyas. ¿De dónde son los omeyas? Son de Siria, llegan a la capital de Damasco y alcanzan entonces con ellos la máxima expansión. Mira, chequea esto. Con los omeyas, la expansión musulmana, mira de dónde a dónde llegó. Desde Damasco hasta la India, y todo el norte de África hasta llegar ¿a dónde? Hasta España. ¿Correcto? E incluso también llegan a la frontera con el Imperio Bizantino. Aquí van a haber dos grandes batallas que detienen su avance. ¿Ya? La primera gran batalla ocurrió acá, en la frontera con el reino franco. Esa batalla importantísima, luego lo veremos ya la próxima semana por tema de tiempo, se llamó la batalla de Poitiers. Batalla donde los francos detienen el avance de los omeyas en Occidente. Ahí se detiene el avance musulmán en Occidente. Otra batalla también ocurrió acá, en la frontera del Imperio Bizantino. Se llamó la batalla de Icroínos o Acroínos. Batalla donde los bizantinos detienen el avance omeya al imperio. ¿Ya? Y también los árabes fueron vencidos en la frontera con China. China también los derrotó. ¡Wow! La máxima expansión. ¿Cómo controlaron un territorio tan grande, no, chicos? A través de rutas comerciales terrestres. No olviden que los bizantinos tenían las marítimas. Estas son rutas comerciales terrestres. Y gracias al uso del camello se transportaban en el desierto por la noche estos grandes productos que iban de oriente a occidente, ¿no? Por ejemplo, seda,
pimienta, comino, canela, clavo de olor, por ejemplo, caña de azúcar, arroz, algunos inventos como la brújula, el papel, la imprenta, ¿me entienden? Esas grandes rutas se llamaban las caravanas. Gracias a las caravanas y también a las grandes ciudades construidas por los musulmanes en el desierto, esos dos grandes factores, chicos, permitieron la formación de un imperio musulmán, ¿correcto? De una gran comunidad musulmana, una gran umma, y al mismo tiempo un gran mercado, un mercado internacional. Eso ha sido pregunta examen de San Marcos, ¿ah? Gracias a qué, o mejor dicho, las guerras musulmanas que permitieron la formación de un mercado internacional. Si bien es cierto se propaga el Islam, se propaga, pero yo te dije que en el mundo musulmán no todos son musulmanes. También hay judíos cristianos, ¿me entienden? Entonces lo que más se expande con las guerras musulmanas es el mercado. Tal es así, chicos, que ellos van a establecer una moneda para sus transacciones. Se llama el dinar de oro, de la palabra dinero, dinar. ¿Ya? Entonces ese es el gran desarrollo que alcanzan los musulmanes durante el periodo omeya. ¿Qué pasó con los omeyas? Fueron asesinados, hubo un golpe de estado contra ellos, hay un general que se levanta en armas, Abu Abbas se llama, Abu Abbas, y en una cena termina matando a toda la familia omeya, un golpe de estado terrible. Un grupo de omeyas no llegó a ir a la cena, a la reunión, se salvó y huyeron hacia España. ¿Ya? Y en España ellos formarán un califato independiente, ¿ya? Llamado el Califato de Córdoba, que con el tiempo se le llamaría Al-Andalus. ¿Ya? Había un califato independiente en España. Mientras tanto, en el resto del mundo musulmán, los abásidas llevan la capital a Bagdad, y en este periodo se logra el mayor auge cultural, ¿ya? Gracias a la gran tolerancia que había en el mundo musulmán, incluyendo Jerusalén. Jerusalén estaba dentro del mundo musulmán. Un cristiano podía ir, pues, chicos, a Jerusalén a visitar el Santo Sepulcro donde fue colocado Jesús. Ellos iban a rezar, ¿no? Los musulmanes estaban por ahí, se saludaban. ¿Qué tal, señor musulmán? ¿Qué tal, cristiano? Saludos a Jesucristo, ¿no? ¿Me entiende? Había respeto, porque eso era un factor para que se desarrolle un mercado, ¿ya? Así que, como dije, había una fuerte tolerancia. Y los cristianos, te das cuenta, no tenían necesidad de pelear por Jerusalén. ¿Para qué vamos a pelear si el mundo musulmán nos permite visitarlo? Por eso que no habían cruzadas, ¿te das cuenta? Y cuando hablamos del califato abásida, hablamos del gran auge cultural. En ese periodo, ¿qué cosa se manifestó? Por ejemplo, literatura, Las Mil y Una Noches, Sinbad el Marino, Alí Baba los 40 ladrones y Aladino y la lámpara maravillosa. ¿De acuerdo? También en ese periodo se alcanza un alto desarrollo de la alquimia, se crean ácidos y bases, incluso también se establece medicina. En matemática destaca un gran algebraico llamado Al-Khwarizmi, el padre del álgebra, inventor de las ecuaciones y los polinomios. Además, en el gobierno, en el periodo abásido, también se expande la numeración indo-arábica, que es un invento de la India. ¿Pero por qué le llamamos arábica? Porque los musulmanes lo expanden la matemática hindú. En medicina tenemos a Avicena con la famosa obra El Canon de Medicina, donde él reseña cómo se puede hacer cirugías a varias dolencias en el cuerpo humano. En arquitectura tenemos las mezquitas, templos. Por ejemplo, esta es una mezquita famosa, se llama la mezquita de la Meca, porque ahí está este cubo que se llama la Kaaba. Todos los años los musulmanes visitan ese lugar, porque es una regla del mundo musulmán. Son 5 reglas, esta es una de ellas, visitar la Meca por lo menos una vez en la vida. Tenemos alcázares, que son construcciones militares, mira, son como fortalezas. Este es un alcázar. Chequea por favor, este es un alcázar. Es un palacio en realidad, es un palacio.
Y finalmente, si queremos ver fortificación real, palacios de verdad, tenemos las alcazabas. Las alcazabas son en realidad murallas, ¿no? Murallas de contención para evitar el ataque de pueblos del desierto. ¿Está bien? Bien, chicos, recordemos que en este contexto, para el siglo XI, el imperio musulmán termina siendo invadido por los turcos. Los turcos entran al mundo musulmán, el imperio musulmán se fragmenta en más califatos, así como había uno de Córdoba, ¿te acuerdas? Aparece otro más, el califato en Egipto. De tal forma que el califato abásida se fragmenta y se divide, facilitando la llegada de los turcos selyúcidas en el siglo XI. ¿Sabes qué van a hacer los turcos selyúcidas? Van a implantar una política de intolerancia y van a prohibir que los cristianos visiten Jerusalén. E incluso van a amenazar la existencia del imperio bizantino, lo cual serían causas para las futuras cruzadas. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien, hablando del Corán, chicos, hablando del libro sagrado, hay que tomar en cuenta que para que una persona se vuelva musulmana, debe cumplir 5 principios. ¿Cuáles son? El primero es creer en Alá por encima de todas las cosas, monoteísmo. El segundo principio, ayuno. 30 días completos, seguidos, en el mes del Ramadán, que es el mes de la purificación para ellos. En su calendario. Tercero, orar, oración. Cinco veces al día. Y quinto, ya, tienen que viajar una vez en la vida a la Meca, ahí donde estás viendo. Es un viaje sagrado, no es un viaje de placer, es un viaje sagrado, una peregrinación. Por lo menos una vez en su vida. Profe, ¿yihad, la guerra santa, es un pilar musulmán? No, no es un pilar. Son 5 pilares, no se olviden. 5 pilares. 5 deberes ineludibles. Fundamentales. Hay otros pilares, chicos, otros pilares, otros deberes. Por ejemplo, no pueden comer ellos carne de cerdo. Tampoco pueden ellos tomar alcohol. Pero comparado con estos 5 principios, obviamente los 5 son los más importantes, ¿ya? Son los 5 pilares fundamentales, no se olviden, por favor. ¿Ya? Tengan en cuenta ese detalle. Bien, chicos, el Imperio Carolingio lo vamos a ver nosotros la próxima clase. Más bien ahora, esta última parte de nuestros minutos que nos quedan, vamos a ver las preguntas del material, ¿ya? Esperando que puedan haber marcado correctamente. Y vamos con el material ya. Se supone repartido. Espero que sí. ¿Listos? Vamos, entonces chicos, no sé si tienen hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta. Ya. Bueno, si no hay ninguna, pasamos a las preguntas finales. ¿Qué dice la gente, chicos? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo estamos? Y ahora sí, empezamos. Ya, a ver. ¿Qué dice acá, chicos? Dice, la desaparición del Imperio Romano estuvo asociado a varios factores ocurridos en el siglo IV y el siglo V. Uno de estos factores afectó la capacidad militar romana. En relación a este factor, señale lo correcto. Mira, te comenté que cuando Roma está pasando por la crisis, incorpora a los germanos al ejército de Roma, ¿sí o no? ¿Y cómo se llama el ejército romano? Las legiones. ¿Qué pasa en el ejército romano? Los soldados germanos van escalando posiciones. Tanto es así, chicos, que llega un momento que los generales romanos
No eran romanos, ya eran germanos. El ejército se había germanizado. Vamos a ver a qué se refiere este problema, ¿sí? La número uno, correcto. Las legiones de Roma se fueron germanizando, ¿sí? Número dos, los hunos dirigidos por Atila lograron destruir todas las legiones, no todas, no todas. Al final quedó una legión que se unió a los germanos, ¿te acuerdas? Los federados. Descartamos la 2. Se va la 2, se va la 2, la uno tiene que quedar. Y mira, ya tenemos clave, ¿no? Porque no hay otra clave donde haya pues 1 y 3, ¿no? Eso confirma que la 3 es correcto, ¿verdad? Y la 4 no, porque el crecimiento excesivo de la población no es que se refleje directamente en el número de soldados de Roma, ¿no? O sea, no hay una relación directa. Más bien Roma incorpora a los germanos al ejército. No es que al aumentar población germánica, por lo tanto Roma termina incorporando directamente el ejército, ¿no? ¿Te parece? Alternativa entonces aquí sería 1 y 4. Perdón, 1 y 3, discúlpame, 1 y 3. Dedito, ¿sí? Dedito, ¿ya chicos? La uno tiene que estar, por eso no puede ser la C. Pregunta número 2. El debilitamiento del Imperio Romano hizo posible que los bárbaros germanos invadiesen su dominio. Sin embargo, cuando invadieron Roma, los germanos no tenían una organización política muy avanzada, ni un sistema de derecho organizado, sino una especie de derecho basado en las costumbres. Derecho consuetudinario, ¿te acuerdas? Número 3. Los árabes fueron intermediarios de Occidente con Oriente. ¿Ya? Ese es su principal papel económico. Impulsaron diversos aportes, la creación del álgebra, el islam, la alquimia, el desarrollo de la farmacopea, es decir, recetas basadas en el uso de plantas medicinales, y el estudio de autores clásicos como Aristóteles. De estos aportes, la principal para la consolidación de la unidad de las tribus árabes fue el islam. ¿Qué es lo incorrecto sobre el islam? ¿Qué es lo incorrecto? Ujú. La número, la letra A es correcta. Acá hay mezquitas usadas como templos para los musulmanes. La número 2 también es correcta. Te dije que Mahoma tomó muchos elementos judíos y cristianos para el Islam. La número 3, el texto sagrado del Corán, cuya primera publicación oficial sería en el gobierno del califa Othman. Sí, el califa Othman fue el que redacta, digamos, se redacta en su gobierno el primer Corán. Van a haber varias ediciones, pero ahí se habla sobre Mahoma. Y la número 4, en cambio, sería incorrecto porque la yihad no es parte de la Guerra Santa, o perdón, de los principios musulmanes. ¿Está bien? No son pilares. Listo. Clave dedo. ¿Ya? Número 4. Ese mapa a qué alude es el mapa del Imperio Bizantino en los tiempos de Justiniano. ¿Qué es lo correcto sobre ese mapita? La 1 es correcto, bizantinos intermediarios, ¿verdad? Dicho imperio conquistó a los reinos francos, no, a los anglos no, a los francos dijimos que tampoco lo conquistaron. Visigodos en parte, pero no los otros, ¿ya? Sí que sería correcto acá. Abarcó territorios de la península balcánica, sí, ahí está la península balcánica. Ibérica, también. Itálica, también. ¿No es cierto? Correcto. Y ya está, ¿no es cierto? Sería 1 y 3. 1 y 3. La 4 no, porque la expansión fue mayor que la del Imperio Romano antiguo. No, en realidad el Imperio Romano fue mucho más grande, porque era Oriente con Occidente, ¿no? ¿De acuerdo? Así que sería 1 y 3. Avión. Pregunta 5. El Imperio Bizantino fue heredero de la cultura greco-romana. Fue creado en el 95 y termina en el 53. Se mantuvo durante 10.000 años, perdón, 10 siglos. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Ubicación geográfica? ¿La capital? Sí.
Unidad cultural basada en el latín y el catolicismo. Más que el catolicismo es la iglesia de los y también llegan a la península itálica los ostrogodos. Correcto, la uno. Chicos, si es la uno, se va la A, se va la C, porque ahí no está la uno, también se va la E, ¿verdad? Vamos a la siguiente. La zona que no fue invadida por los bárbaros fue el norte de Italia. Al contrario, fue invadida, toda Italia fue invadida. Si descartamos la 2, la D también sale volando, ¿no? ¿Estamos? Así que la única clave sería acá la alternativa besito. ¿Ya? Muy bien, vamos a la pregunta 8. Las relaciones entre el Imperio Bizantino y el Sacro Imperio Romano en el siglo IX se vieron afectadas por una serie de problemas políticos religiosos que condujeron a la ruptura entre el Occidente con el Oriente. Si es ruptura, se llama cisma. Surgen dos iglesias, ya pues están hablando de qué cisma, el cisma de Oriente. ¿Está bien? Cisma de Oriente. 8, enano. 9. La 9 es un tema que lo vemos en la próxima sesión, pero igual te doy las claves, ¿ya? Por ejemplo, dice, el Imperio Carolingio fue invadido. Sí, vamos a ver que va a ser invadido. ¿Qué trae como consecuencia? Se debilitan las monarquías, surgen los castillos ante el avance de los vikingos, se crean los castillos en la Edad Media, crecen las relaciones de dependencia, ¿te acuerdas? Mi lord, mi king, crecen las relaciones de dependencia, y eso básicamente, ¿no? Porque la 4 va a ser propio de otro proceso que llamaremos renacimiento urbano. ¿Ya? La número 10, la última. Sobre el Imperio Carolingio, la clave sería acá. La primera es verdadera. La segunda es también, pero solo hasta aquí. La siguiente es falsa. Carlomagno, un emperador bizantino, no tuvo intención de unir su imperio con el Imperio Bizantino. Por eso rechazamos el tema de Oriente. La tercera, los ducados eran provincias carolingias ubicadas en la frontera, no. Eso se llama marcas, que vamos a ver luego. Y la última, la reforma educativa buscó estudios clásicos, sí. El imperio se desintegró a partir de las guerras civiles entre los herederos en el Tratado de Verdún. Eso también. Así que sería 1, la 4 y la 5, ¿no? Acá. La letra E. ¿Está bien? Letra E, chequea, sería letra E. La número 2 no va, porque Carlomagno solo quiso unir Occidente. Y ni siquiera conquistó todo Occidente, sino parte de Occidente. No tocó el Imperio Romano de Oriente. ¿Ya? Bien, chicos, entonces hasta ahí nos quedamos. ¿Tienes alguna pregunta antes de despedirnos? Un placer estar contigo siempre cada noche. ¿Tienes alguna consulta? ¿Todo tranquilo? Ya, muy bien, entonces nos quedamos ahí. Que te vaya excelente. Sigue repasando, chicos. Cualquier pregunta está el profe Majerba para apoyarte, ¿ya? Con confianza, con fe. Cuídate mucho, nos vemos. Que tengas una buena noche. Cuídate bastante, crack. Nos vemos.